Hola, buenos días a todos. Para PwC Interamérica es un honor tenerlos en el evento Sistema de Facturación, Retos y Recomendaciones. Hoy nos acompañan nuestros expertos Javier Aragón y Josué Campos. Javier es licenciado en Ciencias Jurídicas, actualmente es el gerente del área de impuestos y legal de PwC El Salvador. Cuenta con más de 10 años de experiencia asesorando a inversionistas nacionales y extranjeros. Josué es licenciado en Contaduría Pública, auditor y se desempeña como consultor del área de impuestos y legal de PwC El Salvador. Posee más de 10 años en el ejercicio profesional de la contaduría y en cumplimientos tributarios. Les invito a que puedan hacer sus consultas a través del chat. Al final de la sesión, nosotros estaremos dando respuestas. Sin más preámbulos, dejo al señor Javier con la presentación. Buenos días a todos nuevamente y gracias, Débora, por la amable presentación. Esta mañana tenemos el gusto con Josué de conversar con ustedes sobre la facturación electrónica en El Salvador, retos y recomendaciones que podemos dar. Como bien lo mencionaba mi colega Débora, mi nombre es Javier Aragón, soy el gerente de Asuntos Legales e Impuestos en PwC El Salvador y me acompaña mi colega Josué Campos, quien es asociado en esta misma línea de servicios. Nuestro objetivo con este evento es proveerles a ustedes con una perspectiva sobre los retos y recomendaciones prácticas basadas en experiencias reales en distintas industrias y sectores económicos que forman parte del ecosistema de negocios en El Salvador. Antes de llegar a este tema de las recomendaciones y los retos, va a ser necesario que tengamos claros algunos conceptos o algunos antecedentes sobre la facturación electrónica en nuestro país y de igual forma es necesario que tengamos claros algunos conceptos básicos relativos a este tema. Para lo anterior y poder sacar mayor provecho de este evento, antes de entrar en materia, quiero hacerles saber que cualquier duda que surja o reiterar que cualquier duda que surja a lo largo de esta presentación, ustedes nos las pueden ir dejando por medio del chat y nosotros al final de la presentación vamos a responder cada una de ellas. Si en caso, por un tema de tiempo, no logramos responder a su pregunta dentro del tiempo estimado de esta sesión, no duden de que nos vamos a contactar vía correo electrónico con la información que nos han dejado para tratar de responder esa pregunta y generar así una conversación con ustedes en donde primero Dios podamos servirles. Adelante, por favor, con la presentación. Habiendo dicho todo esto, es momento de ir entrando en materia. Y quiero empezar con este dato. Únicamente el 3.2% de los contribuyentes en El Salvador han sido autorizados para emitir documentos tributarios electrónicos. No obstante lo anterior, la lógica nos indica y lo que vemos en las actuaciones de la administración tributaria es que el proceso de adopción en adelante será masificado en los meses o años por venir. Así que solo porque no estemos hoy no significa que prontamente no vayamos a tener que estar en este tema de la facturación electrónica. Y precisamente de eso es lo que conversaremos ahora. La facturación electrónica en El Salvador, como pueden ver en esta línea de tiempo que hemos preparado, tiene sus inicios allá por el 2019 y no fue necesariamente con la introducción de nueva legislación, sino que inició con un plan piloto que hasta cierto punto fue secreto, vamos a decir, que la administración tributaria no hizo público quienes habían sido invitados a este plan piloto. Pero lo cierto es que hubieron distintas industrias y empresas que formaron parte de este plan piloto. Se autorizaron tan solo un puñado de contribuyentes para empezar a emitir DTEs con el objetivo de que la administración tributaria pudiera identificar algunos elementos prácticos que necesitaban análisis y ajustes desde una perspectiva más bien operativa para poder, digamos, implementar o masificar la facturación electrónica. Este plan piloto tuvo lugar desde el año 2019 hasta el 2021. Este plan, como ya se lo dije, no fue abierto al público necesariamente, pero sí que hubieron algunas empresas en telecomunicaciones, banca, farmacéuticas y algunas tiendas de retail que se sumaron a este esfuerzo y que de alguna manera
han formado lo que hoy conocemos como la facturación electrónica. Ahora Josué nos compartirá un poco de la historia más reciente de la facturación electrónica en el país. Gracias, Javier. Bueno, en efecto, esto inició por medio de invitaciones, era una marcha que se estaba tratando de realizar por parte de la Administración Tributaria, pero hacía falta algo también muy esencial y es que estuviera regulado, ¿verdad? Es así que en 2022, en agosto, surge la reforma al Código Tributario, donde ya los documentos tributarios electrónicos pasan a formar parte de nuestro marco normativo y empieza a ser regulado, entre ellos ya cuáles son sus características, cuáles van a ser sus requisitos, cuál será la validez legal, quiénes están obligados a emitirlos, cómo será el proceso. Y pues se concluye con la aprobación en el 20 de septiembre de este decreto legislativo. ¿Qué me establecía el decreto de reforma al Código Tributario? Pues en el artículo 12 me establecía que la administración tributaria iba a notificar las fechas, ¿verdad? Se hablaba mucho en un primer inicio de una publicación de un cronograma, el cual a la fecha todavía no se encuentra posteado. No obstante, la administración tributaria pues tiene una plataforma en donde ustedes más adelante la podrán obtener acceso, en donde uno puede consultar. También la administración tributaria parte del mecanismo de notificación y es así que poco a poco se van a ir obligando todos los sujetos. Como ya bien Javier comentaba al inicio de esta presentación, ustedes pueden notar que de la población contribuyente solo es el 3.2%. No obstante, la meta pues, de la administración tributaria es que toda la población contribuyente sea emisor de documentos tributarios electrónicos. De acuerdo, Josué, sin duda, ese es el plan y a eso estamos viendo, a eso vamos todos. Ahora, siguiendo con la presentación, ahora vamos a hablar de algunos conceptos claves y las modalidades de emisión. Josué, te dejo que nos compartas un poco sobre los conceptos claves. Con gusto. Para entender un poco el respecto de documentos tributarios electrónicos, tal vez algunos ya estamos familiarizados con cierta terminología que es muy importante y se vuelve muy común en el día a día. Y es, por ejemplo, conocer los códigos que tiene cada documento tributario electrónico. Por ejemplo, ustedes pueden ver en pantalla, ahorita tenemos un código de generación, ustedes pueden ver que sigue esa estructura, pero ¿cómo se utiliza esto? Pues de cara a los que están tal vez conectados y que se dedican a la práctica de desarrollar cumplimientos tributarios, pues el uso del código de generación, ustedes lo pueden plasmar como el número del documento, lo que conocíamos anteriormente en la facturación en la factura tradicional. Ahora el código de generación utiliza ese campo de ser el número del documento. Adicionalmente, como ustedes pueden ver en su pantalla, tenemos un número de control. Este número de control en la práctica tiende a confundir y hemos notado también mucho que las compañías tienden tal vez a utilizarlo como el número del documento. No obstante, este número de control viene a hacer la función del número de resolución que anteriormente otorgaba la imprenta que nos autorizaba el Ministerio de Hacienda por medio de resolución, pues ahora en facturación electrónica el número de control lo estamos utilizando como ese número de resolución. También pues quiero quizás aclarar también que este es el único código que sí tiene una secuencia. Ustedes pueden observar en el ejemplo 1 y año con año se va a ir reiniciando esta numeración. También pueden observar el modelo del sello de recepción. Este sello de recepción ya a nivel de cumplimientos mensuales. Primero es el sello que otorga la administración tributaria y ya lo que le da la validez legal al documento tributario, ¿verdad? Una vez los documentos tributarios electrónicos han superado todas las reglas de validación y el Ministerio de Hacienda lo ha verificado, pueden ser en cuestión de segundos o minutos, estampa este sello de recepción y este sello de recepción ya pues es el que viene a funcionar como el número de serie del documento. También tenemos otros conceptos que también en la práctica hemos notado que tal vez puede causar confusión y es que cuando nos referimos a un documento tributario electrónico nos estamos refiriendo no tal vez a lo que ustedes ya vieron en la práctica en sí que me llega al correo el PDF o el ticket impreso que probablemente algunos negocios me pueden proporcionar.
El documento tributario electrónico, a lo que se refiere a la administración tributaria, es al archivo que tiene su formato JSON, que esto es una cadena de muchos códigos y que es legible solo por un sistema. El PDF solo es la representación gráfica, y aclarar pues que el archivo JSON es el documento tributario electrónico y el que tiene la validez legal y probatoria de nuestros gastos y nuestros costos. Buenísimo, Josué. Creo que ahora lo que corresponde es hablar un poco de las modalidades de emisión de los DTS, y vamos adelante con la presentación. Excelente. Ahora, en pantalla pueden observar ustedes el flujo del sistema de facturación del Ministerio de Hacienda. Este es un sistema gratuito y que puede ser utilizado por cualquier contribuyente que emita al mes 100 documentos fiscales o menos. El monto de cada factura es indistinto. Lo que es importante es que quienes lo utilicen únicamente podrán hacerlo si emiten 100 o menos documentos mensuales en cada mes. Como pueden ver el gráfico en la pantalla, el emisor emite el documento al Ministerio de Hacienda para que el Ministerio de Hacienda ponga el sello de verificación. Una vez esto sucede, el documento regresa al emisor del mismo, o a quien vende los bienes o servicios, vamos a decir, y al mismo tiempo lo envía al receptor del bien o servicio, ¿verdad? Quien recibe la factura. Ahora, este último tiene la posibilidad o la facultad de utilizar el sitio web que pone a disposición la Administración Tributaria para la verificación del DTE, el cual puede recibirlo por medio de un correo electrónico o inclusive en su teléfono. La plataforma de consulta del Ministerio de Hacienda otorga a todos la posibilidad de verificar cualquier DTE que reciban. Y en teoría deberían de ver si está correcto o no la información que ustedes tienen. Esto para efectos de deducibilidad. Lo cierto es que no es obligación de los contribuyentes hacer este paso para cada uno de los DTEs que reciban. Sin embargo, deberán de ser las compañías quienes, en base a sus protocolos y políticas, verifiquen en este sistema algunos o todos los DTEs que reciba. Esto con el propósito de verificar que sean correctos. Adelante, José, con la presentación. Ahora, en pantalla pueden observar el sistema de transmisión. Este sistema de transmisión debe de ser desarrollado por aquellos emisores que emitan más de 100 documentos tributarios electrónicos al mes. Y será responsabilidad de cada uno de ellos hacer este desarrollo tecnológico que les permita pegarse a los sistemas del Ministerio de Hacienda para cumplir con toda la regulación en términos de documentos tributarios electrónicos. Este es muy similar el proceso que sigue al del sistema de facturación, en donde el emisor remite el documento al Ministerio de Hacienda, este lo devuelve al emisor con el sello de recepción, quien después lo remite al receptor del documento, y al igual que el sistema de facturación del Ministerio de Hacienda, los DTEs que reciba el receptor pueden ser verificados de acuerdo a las políticas de la compañía en la plataforma del Ministerio de Hacienda, que ha puesto a disposición de forma gratuita a todos los contribuyentes. Entonces, como podemos ver, son temas que pareciera que son medianamente complejos o que pueden tardar bastante tiempo, pero lo cierto es que si nosotros ya que seguramente la mayoría de los que estamos en esta llamada ya hemos recibido o hemos realizado transacciones con emisores de documentos tributarios electrónicos, podemos ver de que los documentos viajan en cuestión de segundos o solo toma unos instantes recibirlos. Así que, aunque se vea un poco complejo o pueda verse un poco complejo el diagrama, realmente no lo es, y ocurre gracias a la tecnología de manera más bien sencilla. Adelante, por favor, Josué. Ahora, no podemos entrar a hablar de todos estos temas de facturación electrónica o de documentos tributarios electrónicos si no tenemos una idea, adelante, por favor, si no tenemos una idea clara de cuáles son los tipos de documentos tributarios electrónicos autorizados de acuerdo a la legislación salvadoreña. Si ustedes ven en pantalla, cuando los lean se van a dar cuenta que son exactamente los mismos documentos que teníamos en la facturación en papel.
Entonces, no hay cambios, no se incluyó por ejemplo, que fue algo que sonó muchísimo, una nota de crédito para facturas de exportación u otro tipo de documentos fiscales que tal vez existen en otras jurisdicciones o que podrían facilitar las operaciones de muchas compañías en diversas industrias. Pues los legisladores y el Ministerio de Hacienda tuvieron a bien incluir en la modificación al Código Tributario, en la reforma al Código Tributario, únicamente los que ya existían, pero en su versión electrónica. Así que en este campo no tenemos una actualización importante que hacer. Sin embargo, sí existen algunos otros cambios en algunos aspectos operativos, ¿verdad, Josué? Así es, Javier. Gracias por ese resumen y en efecto, pues no se han adicionado nuevos documentos tributarios para la versión electrónica. Quizás antes de entrar tal vez a los aspectos, cuáles son los cambios tal vez más notorios, quisiera reiterar de las dos de las dos opciones de poder emitir documentos, es que en el caso de los que no quieran pues optar por el sistema gratuito y que por política de gobierno interno o gobierno corporativo pues deseen desarrollar su sistema, pues podrán hacerlo. Ok, ¿cuáles son los cambios en relación a la facturación tradicional, aparte de la parte digital? Pues que es tal vez la más notoria. Como ustedes ya conocen, los documentos tributarios, la factura tradicional, requería cierta información cualitativa que muchas veces no era una imposibilidad para la preparación de los cumplimientos tributarios mensuales, semestrales o inclusive los anuales. Sin embargo, por ejemplo, como ustedes están viendo en pantalla, hoy se agregan ciertos requisitos que son indispensables para la transmisión. Y entendemos transmisión como aquel proceso en el que yo como contribuyente, como empresa, emito el DTE y como lo veíamos en el gráfico que nos presentaba Javier, lo transmito a la administración tributaria para que me pueda otorgar el sello de recepción una vez cumplido todas las reglas de validación. Por ejemplo, ¿cuáles son los cambios tal vez más relevantes y que, por cierto, hace un par de meses hubieron estas modificaciones a esos catálogos tecnológicos? Y es que pues se hace referencia mucho a las unidades de medida, inclusive a los que somos proveedores de servicios, pues hay que hacer referencia a una unidad de medida, aunque estemos facturando un servicio. ¿Qué otro cambio? Si bien es cierto, tal vez la factura anteriormente solicitaba en la condición de la transacción. No obstante, hoy hay que seleccionar si yo el pago lo voy a recibir en billete o si es en moneda, si es en tarjeta de crédito, débito, Bitcoin, inclusive otro tipo de criptomonedas. Entonces ya es información que hoy los DTE lo están capturando y que es de obligatorio requisito para lograr la transmisión. También, como les mencionaba, en la factura tradicional, antes hacíamos referencia a la condición de venta y que muchas veces tal vez por la rapidez en que necesitábamos emitir la factura al cliente o tal vez no le dábamos la importancia debida o porque tal vez alguna declaración o reporte no me lo solicitaba. Hoy hay que hacer referencia a los plazos pactados de la operación, a cuántos días yo estoy realizando esa operación, otorgándole crédito a mis clientes, cuántos meses o inclusive a cuántos años estoy realizando la operación y estamos como dejando ya esa trazabilidad que probablemente va a ser utilizada tal vez para temas de incobrabilidades, que cabe aclarar que por el momento todavía no tenemos tal vez procesos de verificación o de fiscalización en el sentido de la facturación electrónica. Por otra parte, en el caso de las facturas de exportación también, ustedes ya bien las conocen en el esquema de factura tradicional, nos incluye información como lo es el recinto fiscal para definir el punto por la aduana en que sale la mercancía. Esto lo hacíamos a nivel de documentos tributarios para propósitos aduaneros, como lo es el DUCA, la declaración de mercancía. No obstante, ya ahora esta información es relevante que se está solicitando para la transmisión, así como también el régimen en que yo estoy exportando, si es exportación definitiva, si va a ser exportación temporal o franquicia presidencial o algún otro régimen. Ahora es importante que nosotros a la autoridad fiscal le reportemos vía el DTE toda esta información. Asimismo, pues tenemos cambios en el tema de los comprobantes de retención,
para hacer referencia tal vez en aquellos casos de transporte terrestre, marítimo o aéreo multimodal. Y otro cambio también bastante notorio y que me parece que solo lo capturaban los documentos aduaneros. En el caso de la factura de exportación, hoy tal vez también debemos hacer referencia al Icoterm, DDP, usualmente el más conocido FOB, pero ahora esta información es relevante y de cumplimiento obligatorio para que yo pueda transmitir mis documentos tributarios, en este caso la factura electrónica. Cabe también aclarar que este catálogo surgió un nuevo cambio en el sentido de que se adecúa a los Icoterms vigentes 2020. Y estos son los cambios bastante relevantes y tal vez los más notorios. Buenísimo, Josué. Sin duda estos cambios deben de ser tomados en cuenta por todas aquellas personas que están encargadas de la emisión de los documentos o que ejercen algún control sobre la emisión de los documentos para que esto no incida en la operatividad de la compañía, para que no estemos emitiendo documentos electrónicos que no reciban el sello de verificación del Ministerio de Hacienda. Así que esta información sin duda es muy importante. Ahora, vamos a entrar, como se los dije al inicio del evento, vamos a compartir con ustedes nuestras experiencias en diversas industrias y sectores económicos, las cuales consideramos que pueden ser de mucho valor para ustedes. Y pronto vamos a poderles ayudar, digamos, a identificar alguna situación que se pueda dar en su lugar de trabajo para poder anticiparse a la situación y tratar de que represente los menores problemas posibles para ustedes. Esa es la idea de este webcast. Hemos escogido unos temas que a menudo se nos consultan o que hemos visto que en diferentes tipos de compañías, llámese compañías locales, grupos empresariales, empresas muy grandes o de repente contribuyentes individuales tienen estas preguntas, ¿verdad? Entonces hemos tratado de poner los 12 mejores temas o los que se nos preguntan más a menudo o que de pronto son muy interesantes para compartirlos con ustedes. Uno de los temas que se nos consulta muy a menudo es cuándo estoy obligado a implementar los documentos tributarios electrónicos en mi compañía. De pronto el auditor o el contador nos ha dicho que a propósito del fin de año, que ya tenemos que estar listos para enero, porque en enero todos tienen que emitir facturación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, para esta situación lo primero que tenemos que tener en consideración es que se vuelve obligatoria la implementación de facturación electrónica o la obligación de emitir documentos tributarios electrónicos cuando recibamos una notificación formal por parte de la Dirección General de Impuestos Internos, indicando que tenemos que empezar con facturación electrónica y ahí se establecen los plazos en el cual tenemos que llevar a cabo esta implementación. Siempre relativo a este tema, nos consultan mucho. ¿Cómo voy a saber si estoy obligado a ser emisor de DTE? Para responder esta pregunta, lo primero que debemos pensar es, ¿cuándo fue la última vez que actualizamos nuestro formulario F210? ¿Por qué les digo esto? Porque en ese formulario no solo se indica la dirección para recibir notificaciones de la compañía, sino también el correo electrónico y teléfonos en donde se pueden contactar o los medios oficiales para que la administración tributaria los contacte. Por tanto, debemos poner atención a este punto, ya que puede darse el caso de que su compañía haya sido notificada de que debe implementar facturación electrónica y de pronto esta notificación cayó en un correo de una persona que ya no trabaja en la compañía o de pronto la compañía se movió del lugar y están mandando las notificaciones a una dirección que ya no es la actualizada. Entonces, tenemos que estar seguros aparte de que es una obligación de todos los años actualizar el formulario 210, si no se hace, pues tenemos que estar seguros que incluye la información correcta, ¿verdad? Eso es para nosotros clave y es el primer punto. Si estamos con este tema pendiente de la facturación electrónica, este es uno de los primeros puntos a tener en cuenta. Ahora, ¿qué hago si recibo la notificación de la fecha de inicio de emisión de facturación electrónica y yo no estoy listo? Esta pregunta es aún más común de lo que se imagina, especialmente en aquellos casos en donde los contribuyentes tienen que desarrollar un sistema de transmisión propio.
El plazo, en nuestra experiencia, por lo menos el plazo inicial que da la administración tributaria es de 3 meses. Dependiendo del tipo de organización en la que nos encontremos, este periodo puede llegar a ser muy corto, especialmente para aquellas empresas que tienen una estructura corporativa compleja o bastante desarrollada, porque todos sabemos que en esos casos hay que seguir procesos y hay que requerir autorizaciones que pueden incidir en la capacidad de cumplir con el requerimiento en un plazo que se puede volver cortísimo de 3 meses. Entonces, lo que procede en esta situación es solicitar una extensión del plazo a la administración tributaria. Esta solicitud de extensión del plazo debe ser firmada por el representante legal de la compañía o quien para estos efectos esté autorizado en el Ministerio de Hacienda para recibir notificaciones y contestarlas. Esta extensión del plazo que puede ser solicitada por los contribuyentes normalmente anda por ahí de los 3 meses cuando regresa la administración tributaria con una respuesta. Entonces, en total, en promedio, con la extensión del plazo, la implementación tiene una expectativa de ser de 6 meses. Si bien estos plazos son un poco quedan a criterio del equipo que coordina la facturación electrónica en el Ministerio de Hacienda, es más o menos lo que hemos visto. Es un tema más o menos estándar. Sumando a este punto, yo considero de que es muy importante que nosotros tengamos una cercanía o por lo menos una comunicación fluida con la unidad de facturación del Ministerio de Hacienda mientras estamos llevando a cabo la implementación. Este equipo, por lo menos para nosotros, la experiencia ha sido que es bastante accesible, por lo que es bueno tratar de mantener una comunicación fluida con ellos, porque todos sabemos que pueden surgir algunas dudas en los procesos de implementación. Entonces, no está de más decirlos, ellos realmente se puede, más adelante vamos a dejar algunos sitios web, algunos recursos que son importantes y sin duda contactarse con ellos puede ser una buena idea si estamos en este proceso. Ahora, otro tema que digamos es recurrente es en caso nuestra compañía esté obligada a desarrollar un sistema de transmisión de facturación electrónica, nos preguntan muy comúnmente, ¿existen proveedores autorizados para la emisión de documentos tributarios electrónicos o proveedores certificados por el Ministerio de Hacienda? En corto, la respuesta es que el Ministerio de Hacienda no certifica ni autoriza a proveedores de este tipo de servicios. Por lo tanto, nuestras compañías pueden tener la capacidad de elegir libremente a quién estará a cargo de estos desarrollos tecnológicos. En grandes corporaciones nosotros sabemos de que tienen equipos internos, que tienen muchísima experiencia en el tema de facturación electrónica, dado que esto es un tema que en otros países ya inclusive ha sido superado, que ha sido implementado desde hace mucho tiempo, o de pronto sí empezaron en países que llevan años con esto, pero dependiendo de las regiones del mundo se van implementando y son equipos sumamente experimentados. Eso lo podemos ver y no hay ninguna prohibición con que este desarrollo sea llevado a cabo in-house. También existen proveedores de empresas nacionales y extranjeras con las cuales nosotros hemos tenido experiencia de trabajar en conjunto en temas de implementación de facturación electrónica y realmente todas son unas posibilidades que dependiendo del tamaño o las políticas de las compañías puede resultar más cómodo uno u otro. Lo cierto es que todos estos proveedores de documentos tributarios electrónicos tienen que tener sí o sí mucha claridad de los manuales técnicos y demás documentos que ha puesto a disposición la administración tributaria para el desarrollo y la correcta implementación de los sistemas y que los sistemas de transmisión puedan ser exitosamente conectados a los sistemas del Ministerio de Hacienda. Ahora, como ustedes saben, y como lo mencionamos al inicio, tan solo 3.2% de los contribuyentes en El Salvador han sido autorizados para emitir facturación electrónica. Y supongamos que nosotros ya estamos en una compañía donde se ha autorizado la emisión de los DTEs
y se han adecuado los sistemas y la compañía está full lista al 100% para desarrollarse en esta nueva etapa de facturación electrónica. En estos casos, normalmente nos viene la pregunta de si yo ya soy un emisor de TE, ¿puedo recibir facturas tradicionales? Porque yo las voy a emitir todas en facturación electrónica y mis sistemas contables y ERPs y demás sistemas que controlan las finanzas de la compañía ya están parametrizados para facturación electrónica. Pero lo cierto es que no todos los contribuyentes en El Salvador están en este tema todavía. Así que la respuesta es que sí, la compañía debe estar lista para que coexistan estos dos tipos de documentos, la facturación tradicional y la facturación electrónica en la compañía. La compañía no tiene ninguna prohibición de seguir recibiendo, digamos, facturación tradicional. Lo que sí es cierto es que no es posible ser emisor de documentos tributarios electrónicos y al mismo tiempo emitir una factura de papel u otros documentos tributarios en papel o de forma tradicional. Si nosotros ya hemos implementado los documentos tributarios electrónicos que son de utilidad para nuestra compañía, por ejemplo, lo normal es la factura, crédito fiscal, nota de débito, nota de crédito, nota de remisión. Debemos emitirlos todos en formato electrónico. No importa si tenemos una necesidad específica que suele darse, que tal vez para anular algún tipo de factura se ocupa otro tipo de documento tributario o de pronto por cómo funcionan algunas compañías, tienden a ser muy flexibles en el uso de la facturación o los documentos tributarios en papel, cosa que ya no es permitido, digamos, es muy cuadrado el sistema de transmisión, lo cual cierra las brechas para que las compañías puedan hacer un uso no adecuado de cada uno de los tipos de documentos tributarios electrónicos. Entonces, si ya nosotros estamos en facturación electrónica, tenemos inclusive que o entregar los documentos tributarios, entregar o destruir los documentos tributarios físicos que tengamos, porque ya no es permitido que existan, ¿verdad? El ejemplo más común que nosotros vemos con esto es que se ocupan las notas de crédito en papel para poder incidir en operaciones que tienen más de 3 meses de haber sido realizadas. Eso definitivamente está inclusive prohibido expresamente por la legislación. Y hablando de este tema, también en la convivencia de estos, nosotros tenemos que tener claro de que pueden haber proveedores con los que nosotros trabajemos que se tarden, tal vez sean los últimos en subirse a la facturación electrónica, por lo que nuestros equipos de contabilidad y quienes procesan esta información deben de tener un poco de paciencia para entrar a esta última etapa de la facturación para que todo sea digital, ¿verdad? Y esto nos va a llevar seguramente más adelante, Josué nos va a poder conversar un poco sobre cómo se deben de parametrizar los sistemas y algunas recomendaciones para cómo vamos a hacer nosotros o qué podemos hacer con nuestros sistemas de ERP para que nos emitan los controles indicados que nos ayuden a la correcta declaración de nuestros impuestos. Pero para que les hable un poquito más sobre este y otros temas, les dejo con Josué. Gracias, Javier. Siguiendo con preguntas frecuentes, usualmente recibimos preguntas sobre ajustes de operaciones en el sentido también, como Javier lo comentaba al inicio, cuando veíamos los documentos tributarios, que no ha cambiado, no hay nuevos documentos tributarios, pero está la tendencia a que hay muchas consultas respecto a que si entonces puedo ajustar una factura de exportación con una nota de crédito o seguir la práctica de anular una operación de factura consumidor final con una nota de crédito, pues la respuesta es no. Acá queremos hacer énfasis en que las reglas de anulación no han cambiado, eso no ha sido reformado. Por ejemplo, tengo que respetar la regla de que ustedes conocían antes de que en el esquema de factura tradicional, para anular un documento, pues yo debía de obtener todo el juego completo, los duplicados, triplicados, el original, solicitarle una firma a mi cliente consumidor final, estampar su número de DUI o en el caso de los comprobantes de crédito fiscal, de igual manera
solicitar la información y reunir todos los documentos, pues hoy se vuelve más riguroso con la facturación electrónica porque dentro de las reglas de transmisión hoy están bien definidas, que yo solo puedo invalidar documentos respetando los plazos legales que ustedes ya conocen. Entonces, los ajustes a las operaciones, siempre tengo que seguir las mismas reglas que el Código Tributario y esto me lleva mucho a la siguiente consulta frecuente, que son el tema de las anulaciones. Pues las anulaciones, ahora con el esquema de factura electrónica, hacemos referencia a los actos de invalidación y que esto sigue muy al pie de la letra todas las condiciones. Por ejemplo, en el caso de la factura electrónica, para yo poderla invalidar, dispongo de 3 meses contados a partir de la fecha en que yo he obtenido el sello de recepción del documento. Es decir, que como ustedes bien conocen, se aplica hasta un sello de tiempo, lleva 1 hora de emisión, entonces minutos más pueden hacer la diferencia para yo poder invalidar una factura de consumidor final y esto también se podría traducir entonces en un ahorro de que si yo era un IVA que no procedía, pues me quedaría como gasto. De igual manera, con los comprobantes de crédito fiscal, pues solo pueden ser anulados 24 horas después que se ha recibido el sello de recepción. Y si no, pues los mecanismos establecidos con la nota de crédito, que la nota de crédito, una condición muy importante es que tal vez en el esquema de factura tradicional muchas veces se hacía omisión, pues hoy para poder transmitir y recibir el sello de recepción en una nota de crédito electrónica, yo sí debo de hacer referencia a un comprobante de crédito fiscal previamente transmitido. Sería en la parte de como un documento relacionado. Otra de las consultas frecuentes que recibimos es respecto al almacenamiento. Si la administración tributaria me va a proporcionar un espacio en la nube, si dentro de mi usuario donde yo preparo mis cumplimientos mensuales hay algún apartado donde yo voy a poder descargar esta información, pues en el Código Tributario, al momento también de las reformas, se aclara que esta obligación es del contribuyente, ¿verdad? Por lo tanto, todos los emisores de documentos electrónicos autorizados por Hacienda deben de poder almacenar los documentos. Esto podría ser en la nube o inclusive pues con sus departamentos de DTI pueden evaluar cuál sería la mejor opción de almacenamiento en la nube. ¿Y qué debo de almacenar? Pues importante almacenar el archivo JSON, ¿verdad? Que como les decíamos anteriormente es el que tiene la validez legal y probatoria y esto es lo que según el Código Tributario sería solicitado también por el cuerpo de auditores en un proceso de fiscalización o verificación. ¿Qué archivos son obligatorios que debo de recibir y proporcionar? Hemos visto casos en que hay proveedores que solo están proporcionando la versión legible, llamémosle formato PDF del documento tributario electrónico, pero acaba un tema tal vez ya más comercial en el que ustedes podrían conversar con sus proveedores de que es un requisito de que yo debo de recibir el archivo JSON también y el archivo de la representación gráfica en el formato PDF o cualquier otro formato que sea legible para la vista humana. Y asimismo, yo como emisor de DTE, desde el punto de vista ya de la compañía, yo también estoy obligado a proporcionarle a todos mis clientes el archivo JSON y la representación gráfica. Eso también es muy interesante porque va en línea, como ustedes ya bien recordarán, las reformas también a cuanto a adecuarlo a la ley de prevención del lavado de dinero y activo por aquel famoso caso de los $25,000, que si estoy o no estoy obligado a conocer a mi cliente, pues ahora el Código Tributario se alinea a esas condiciones. No obstante, en pasados comunicados también de la Unidad de Investigaciones Financieras, ustedes pudieron observar de que hay ciertos sectores económicos a que sí están obligados a identificar a sus clientes. Por ejemplo, las actividades no financieras que se consideran designadas. Por ejemplo, los servicios profesionales son actividades que yo sí debo de solicitar la información para poder identificar a mis clientes y poder transmitir ese tipo de documentos. Esto va en línea con esta consulta frecuente de qué datos debo solicitar yo a mis proveedores o qué datos debo solicitar yo a mis clientes para poderles transmitir el documento, pues
Por ejemplo, en la factura electrónica no es condición, si la operación no sobrepasa los $25,000, no será un requisito que me va a impedir obtener el sello de recepción porque yo no estampé el nombre o porque no puse el número de DUI o porque no hice referencia al correo electrónico, sino que ya están, de hecho, las actualizaciones a los manuales para que también los que hayan decidido tener un desarrollo propio puedan alinear a sus condiciones la parte de que no va a ser un impedimento para obtener el sello de recepción, el que yo no haya transmitido la información de mi cliente. Existen también recomendaciones del Ministerio de Hacienda en guías respecto a aquellos casos en que también sí debo de solicitar como la identificación del cliente y es pues cuando estamos en el caso de personas naturales que tal vez compramos medicamentos para incluirlo en nuestra declaración de renta o servicios de educación para nuestros hijos, pues ahí sí tenemos que identificar. Pero ¿qué otros requisitos tal vez de deducibilidad podemos tener? Pues como les comentábamos anteriormente, el archivo JSON es súper importante cuando queremos respaldar o documentar costos y gastos a nivel de IVA. Y esto es, pues, hacemos énfasis en que esta pregunta también es bien recurrente porque hemos notado alguna tendencia de que tal vez no se está entregando el archivo JSON porque como lo veíamos al inicio de esta sesión, ¿verdad? Entendemos muchas veces que la representación gráfica en mi formato PDF, pues sería como la evidencia suficiente y adecuada del gasto, pero para efectos tributarios, pues se ha hecho las aclaraciones y de hecho la normativa técnica también así lo ha definido en que el que tiene la validez legal y probatoria es mi archivo DTE. ¿Cuáles otros requisitos de deducibilidad en IVA y ISR también? Pues esto aprovecho el espacio para poderles invitar a nuestro próximo webcast que estaremos tratando muchísimos temas de impuestos sobre la renta y estaremos implementando este componente también de facturación electrónica para respaldar nuestros costos y gastos. Les estará llegando una invitación a este webcast donde podremos abordar más de este tema. Buenísimo, gracias Josué. Sin duda que todos estos retos que les hemos planteado y algunas recomendaciones tienen cierta periodicidad de cómo los recibimos, así que esperamos que sean de mucha utilidad para ustedes. También les confirmamos que estamos tomando notas de las preguntas planteadas en el chat, las cuales vamos a tratar de abordar en unos momentos. Así que adelante con la presentación, Josué. Ahora, en pantalla pueden observar ustedes algunos recursos o sitios web que ha puesto a disposición la Administración Tributaria en relación con la facturación electrónica. Estos nosotros consideramos que son tal vez los más importantes y que pueden ser de utilidad para ustedes. El primero es el sitio web donde pueden encontrar los manuales técnicos que les mencionaba al principio relacionados con este tema. Estos manuales deben ser la brújula de los equipos que hayan asumido la obligación o la responsabilidad de implementar la facturación electrónica en las empresas. Pueden parecer tal vez un poco tediosos, pero nuestros colegas de tecnología o de IT seguramente los entienden mejor que nosotros, algunos de ellos. Así que siempre es importante tenerlos, como les digo, como una brújula. No obstante, siempre un acompañamiento desde la perspectiva fiscal es importante porque en este tema coexisten estos dos mundos. Estos tres mundos, la parte comercial, la parte de impuestos y cumplimientos fiscales y los recursos tecnológicos. Ahora, en el segundo punto pueden ustedes consultar la fecha de inicio para su empresa. Ustedes tienen que poner ahí su NIT y les dirá cuál es la fecha de inicio para ser emisor de DTE. Puede que no les arroje un dato por el momento, lo que significa que la empresa todavía no está en ese punto, pero esperamos que todo esto les sirva, a pesar de que salgan de que no está todavía una fecha para ustedes. El siguiente enlace es el sistema de facturación en sí mismo del Ministerio de Hacienda, que puede ser ocupado por cualquier contribuyente que emita 100 o menos documentos tributarios al mes. Y el último es el sitio web para la verificación de los documentos tributarios electrónicos. Nosotros les vamos a estar poniendo estos enlaces en el chat para que les queden por ahí. Y entonces ustedes lo van a poder verificar y si no, con gusto también a quienes lo requieran podemos compartir esta presentación sin ningún problema en donde van a tener acceso a esos recursos.
Así que vamos adelante, por favor, con la presentación. Vamos a pasar a la etapa de preguntas y respuestas, y ahí en pantalla pueden observar ustedes nuestros contactos para que nos puedan mandar un correo o de pronto llamar para conversar sobre algún tema de facturación electrónica o cualquier otro relativo a temas legales y de impuestos en El Salvador. Y por supuesto también en Interaméricas. Ahora, pasando a las preguntas que nos han hecho, amablemente nos han hecho llegar por el chat. Josué, nos preguntan, ¿el código de generación de los documentos invalidados se mantiene en la presentación de la declaración? ¿Qué perspectiva tenemos, Josué? Interesante pregunta porque hace unos meses, de hecho, veíamos un caso que tal vez pareciera sencillo de qué hago con el código de generación, pero acaba la respuesta y acaba el tip. Sí debemos de plasmar el código de generación de un documento anulado para propósitos de los libros de IVA. Recordemos que también es un documento tributario que pasó por un proceso de aprobación del Ministerio de Hacienda porque obtuvo su sello de recepción. No obstante, recordemos que para anular y en el lenguaje de DTE para invalidar, yo debo de enviar un evento de invalidación cuyo requisito, pues, para que también ese sello de invalidación obtenga el sello de recepción, es que yo haga referencia al documento que estoy invalidando. Entonces, a nivel de libros de IVA, yo debo de plasmar los documentos anulados, obviamente tal vez con valor cero, pero también en el anexo de IVA, en donde se reportan los documentos anulados, ahí yo voy a también hacer referencia al DTE que estoy anulando, no al código de invalidación, sino que voy a reportar en el anexo de documentos el DTE invalidado. ¿Dónde viene el cruce? Pues la administración tributaria lo que va a hacer es que ese DTE que yo estoy reportando como anulado o invalidado tenga relacionado un evento de invalidación. Entonces sí hay que tener control de los documentos que yo invalido. Perfecto, José. Espero que eso haya respondido a la pregunta. Ahora, nos preguntan también que si es obligatorio detallar la forma de pago, como el ejemplo que nos mostraron, con efectivo, cupones, tarjeta de crédito, etcétera. Sí, la verdad que de acuerdo a los nuevos catálogos es indispensable que eso se haga constar en el documento, según el tipo de documento que se esté emitiendo, por lo que la respuesta en breve es sí, y los catálogos ya se han incluido en los manuales y sistemas correspondientes. Así que por ese lado la respuesta es sí. Otra pregunta que nos hacen, interesante esta. La estructura del JSON no está estandarizado, preguntan. Hemos identificado que los JSON llegan en distintas estructuras y eso dificulta la automatización o lectura de los sistemas para los respectivos registros. Sin duda esto es un reto. El formato JSON debería de ser un formato estándar, es decir, que todos deberían de seguir la misma estructura. Habría que ver caso por caso con los equipos relacionados a IT, por qué están llegando estos así, ver si es un tema por qué los admite el sistema de la administración tributaria, para ver si es un tema, un error en todo el sistema de facturación, o de pronto es nuestro propio sistema el que tiene algún tema, ¿verdad? Pero en corto la respuesta es sí, debería estar estandarizado la estructura del JSON. Josué, nos preguntan, ¿es correcto realizar el procedimiento de emitir una nota de crédito electrónica a un comprobante de retención 1% que se le pasó el plazo de 24 horas para su invalidación? Ok, pues tenemos que remitirnos, como ya bien lo comentábamos en la presentación, las reglas de anulación o del uso de documentos no ha cambiado. Entonces, en ese sentido, la naturaleza de la nota de crédito no es para anular un comprobante de retención, sino que por medio de un evento de invalidación. En el caso de que ya se ha pasado el plazo para su invalidación, lo que sugerimos es que puedan contactar tal vez al área de facturación del Ministerio de Hacienda, porque este caso no está normado, ¿verdad? Y excedería como la regla general o las reglas que ya establecidas en el Código Tributario. Ok, perfecto, Josué. Sin duda esto es interesante. Nos preguntan otra cosa que de nuevo es de las preguntas tal vez que nos hacen más seguido.
que es si es indispensable resguardar los archivos JSON en libros IVA o basta con tener los soportes de las representaciones gráficas. Aquí quiero dejar muy claro que de acuerdo a la legislación aplicable, el documento tributario electrónico, es decir, lo que tiene validez legal y probatoria para efectos fiscales y legales, es el archivo JSON. Y es lo que seguramente nos van a pedir los cuerpos de auditores del Ministerio de Hacienda y nos van a, también tal vez en conjunto nos pidan las representaciones gráficas, pero lo cierto es que el archivo JSON es el indispensable. Así que estos deben de ser resguardados por la compañía. Debemos también tener en consideración de que estos archivos, la ventana que abre la facturación electrónica es a que los procesos de fiscalización puedan ser tal vez más, primero automatizados y un poco más acuciosos por parte de la administración tributaria. Es decir, el margen de maniobra para los contribuyentes se reduce con la emisión de facturación electrónica, porque rápidamente ellos pueden hacer por medio de inteligencia artificial y sistemas especializados que manejan una revisión más rápida de todo este tipo de documentos, asegurándose ellos de que cumpla con todos los requisitos. Es hacia donde vamos. Seguramente los cambios en el tema de tecnología y automatización para el Ministerio de Hacienda y para todos los efectos tributarios va a seguir creciendo. Así que esa es la respuesta a esa pregunta. Espero haberla respondido. Ahora nos preguntan también, ¿en el sistema disponible del Ministerio de Hacienda se pueden generar todos los documentos electrónicos? La respuesta es sí. El Ministerio de Hacienda, la plataforma de facturación del Ministerio de Hacienda, tiene la posibilidad de generarlos, todos los documentos, pero son las compañías las que tienen que pedir la autorización para los tipos de documentos que van a usar. Entonces, si nosotros no utilizamos, por decirles algo, nota de remisión, pues normalmente no la pediremos, pero si existe la posibilidad de que usemos una, la recomendación es meterla dentro de la autorización que nosotros estamos pidiendo al Ministerio de Hacienda, porque si llega el día en donde vamos a emitir una nota de remisión y no la tenemos autorizada, no la vamos a poder emitir tal cual, ¿verdad? Entonces es mejor pedirlos todos los que nos imaginamos que nos pueden aplicar y que los menos definitivamente sean los que no pedimos. Sobre esto, yo sé que hay temas de costos también muchas veces que tenemos que valorar porque los proveedores también se basan en los cuantos tipos de documentos para hacer los desarrollos y cada uno tiene reglas específicas que deben de seguir, etcétera, etcétera. Y de pronto por ahorrarnos algo nos podemos meter en un problema a futuro. Así que en virtud del tiempo, Josué, te dejo con la última pregunta que dice... en reformas del Código Tributario establece un tiempo para la destrucción de la documentación fiscal restante que ya no se utiliza al implementar la emisión de DTE. Cuando consultamos dijeron que notificaría. ¿Saben ustedes si ya se puede realizar ese proceso o estará notificando para realizar el proceso? Ok, de acuerdo, en línea con lo que ya se les ha comentado previamente, en efecto todavía no se están recibiendo o no hemos notado que la Administración Tributaria, específicamente el área de facturación electrónica, esté enviando este tipo de comunicación. Lo que sí es cierto es que ya no podrían coexistir. Si usted ya recibió la autorización como emisor de DTE, pues hay que tenerlos almacenados, aunque me hayan sobrado varios talonarios, porque eso sí ya no puedo emitirlos como efectos de que me los voy a acabar, porque ahí están en blanco, o porque Hacienda no me ha dicho que los destruya ya, ¿verdad? Entonces, en efecto, todavía no se está recibiendo ese tipo de comunicación, pero sí hay que tener el cuidado de no estar emitiendo dos tipos de documentos, electrónicos y tradicionales. Perfecto, Josué. Bueno, hemos tratado de responder la mayoría de las preguntas. Nos quedan algunas pendientes, las cuales estaremos enviando un correo electrónico con algunas consideraciones al respecto de parte de nuestro equipo y, por supuesto, poniéndonos siempre a sus órdenes. Así que en virtud del tiempo, les agradecemos a todos por la atención prestada, por el tiempo que han dedicado a este webcast. Esperamos que haya sido de su agrado y que haya por lo menos resuelto alguna duda. Y al mismo tiempo,
Los invitamos a que nos acompañen en nuestro próximo webcast que tendrá lugar el 10 de diciembre, en donde hablaremos sobre los aspectos tributarios a considerar previo al cierre del ejercicio 2024. Sin más, nos despedimos de ustedes y esperamos que tengan un excelente día. Hasta luego.